Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene o cualquier otra cuestión que consideres. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, recordaros como siempre que empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta publicación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, empezamos por el podcast de esta semana, que le vamos a llamar Fondos para todos los gustos y bolsillos. Y vamos a dar un repaso a todo lo que debemos de saber sobre el producto fondos. Y también luego veremos algunos fondos para diferentes estrategias, ¿vale? Bueno, empezamos un poco, aunque muchos de vosotros sabéis, pero vamos a hacer una actualización de lo que es un fondo y demás cuestiones, que siempre viene bien saberlo, por si muchos de vosotros sois nuevos en el podcast, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, y aunque vamos a ver más cosas, métricas, filosofía de inversión, y vamos a dar un repaso general, ¿vale? Bueno, pues como decía, si existe un producto apto para todos los públicos y todos los bolsillos, este es el fondo de inversión. Sus claras ventajas frente a otros instrumentos financieros lo hacen muy recomendable a la hora de gestionar un patrimonio. Una cartera de fondos correctamente asesorada y diversificada permitirá al inversor adaptarse a sus necesidades económicas presentes y futuras, así como al cambiante entorno económico y de los mercados financieros. Al final, los fondos tienen un carácter universal y no están dirigidos a inversores expertos ni tampoco están reservados a altos patrimonios. Debido a sus características de instituciones de inversión colectiva, son productos aptos para cualquier tipo de ahorrador. Hay fondos que se pueden comprar por menos de 100 euros. La elección de un fondo u otro dependerá en cualquier caso del perfil de inversor y de su horizonte temporal, que esto, como siempre digo y reitero una y otra vez, es muy importante. ¿Qué tiene de bueno también los fondos? Pues que tienen muy fácil acceso, ¿vale? Invertir en fondos de inversión es bastante sencillo para acceder al mayor número de alternativas posibles. Lo ideal es utilizar una plataforma con arquitectura abierta. Bueno, un día de estos, en próximos podcasts, también haré un especial hablando un poquito sobre la arquitectura abierta y por qué es importante e interesante tener una plataforma que nos dé arquitectura abierta, ¿vale? Al final, la arquitectura abierta lo que permite es comprar y vender o traspasar fondos de inversión de cualquier gestora, tanto nacional o internacional. Bueno, y como siempre en este proceso, siempre es conveniente contar con un buen asesoramiento financiero, ¿vale? Que no solo escoja los productos en función de las perspectivas de los mercados financieros, sino también de las circunstancias y necesidades del partícipe o cliente en cuestión, porque no todo vale para todo el mundo. Bueno, también los fondos, en cuestión de diversificación, es importante porque todos los fondos ofrecen una gran capacidad de diversificación, ya sea geográfica, sectorial o por tipo de activo. Bien puede ser renta variable, renta fija, divisas, mercados alternativos, diferentes geografías donde podemos invertir. Bien puede ser Europa, Estados Unidos, Japón o mercados emergentes. Solo hay que elegir los productos adecuados para invertir en las áreas geográficas con mayor potencial o en las temáticas con mejores perspectivas de futuro y sin necesidad de realizar grandes desembolsos o incurrir en mayores costes transaccionales. Todo ello sería imposible de replicar para un minorista invirtiendo de manera directa vía acciones o incluso bonos, que los bonos es todavía mucho más complicado. Además de no poner todos los huevos en una misma cesta, nos va a permitir diversificar los riesgos que asumimos
al invertir en los mercados financieros. Y también es importante considerar la gestión profesional, porque los fondos de inversión están gestionados por profesionales altamente cualificados, muchos de los cuales llevan años dedicados a las áreas a las que invierten. En relación a la gestión profesional de las gestoras, aquí también es muy importante conocer la gestora, cuáles son los objetivos de los gestores a largo plazo. Los gestores, hay que preguntarnos, pues diferentes cosas como son. Los gestores son dueños de la compañía, su remuneración o bonus está relacionado con los beneficios a largo plazo del fondo. Evidentemente, si tenemos un fondo que en los últimos 15 años ha batido al mercado de forma sistemática, ya para empezar es un buen punto de partida. Pero pensar en la rentabilidad obtenida en el último año no es el síntoma de nada. Puede ser simplemente suerte. Correr detrás de rentabilidades a corto plazo, como norma general, nunca es aconsejable. En relación a las comisiones, las gestoras graban los fondos de inversión con comisiones de gestión y depositaría que se cargan directamente al fondo. En algunos casos, en algunos fondos, la gestora puede cobrar directamente al partícipe comisiones por la suscripción o reembolso de las participaciones. Esto en la medida que podamos, sobre todo en la comisión de suscripción, hay prácticamente pocos casos que cobren, pero hay algunos. Siempre hay que leer bien los folletos para que no cobren una comisión de suscripción en el fondo, que en la mayor parte de las veces no tiene sentido. Muchas veces incluso las gestoras lo ponen una medida disuasoria porque no quieren que entre más dinero en el fondo, porque tienen un capital elevado y es una forma de decir al partícipe que muchas veces no lo pueden cerrar por legislación y lo hacen de esta manera, ¿vale? También es importante analizar bien el impacto de estas tarifas, asegurándonos sobre todo que no están por encima de la media del mercado en cada categoría, ¿vale? Vamos a hablar también un poco más largo y tendido sobre comisiones, ¿vale? Porque en muchas ocasiones lo que hacemos es fijarnos en exceso en el tema de las comisiones. En muchos casos lo que nos pasa es que los árboles no nos dejan ver el bosque. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? En una cartera de, por ejemplo, 100.000 euros, que la tengamos diversificada entre 50% renta variable y 50% renta fija, pues de media un fondo de renta variable tiene una comisión del 1,5 y de media un fondo de renta fija tiene una comisión del 0,8, que ya la estamos poniendo en un momento dado un poco más elevada, porque hay fondos monetarios que tienen muchísimo menos, pero por hacer una media. Al final tenemos el 1,5 y el 0,8 por otro lado, pues nos da una comisión media de un 1,15%, que sobre 100.000 euros son 1.150 euros, que al final esto es lo que se mueve una cartera 50% renta fija, 50% en renta variable en 4 o 5 días. Al final lo que tenemos que pensar es, 1.150 euros es mucho por delegar nuestros ahorros en gestores profesionales y altamente cualificados que trabajan para nosotros. Al final nosotros lo que nos convertimos al invertir en fondos de inversión y buenos fondos de inversión, en empresarios vagos, en el sentido literal de la inversión. ¿Por qué? Porque no hacemos nada y recibimos los beneficios de estar invertidos en las mejores empresas del mundo. Si tenemos un negocio del tipo que sea, una fábrica, un comercio, un concesionario de coches, etcétera, ¿cuántos quebraderos de cabeza nos va a dar y cuánto tiempo vamos a dedicar a este negocio comparado con la métrica que hemos visto anteriormente? De esta manera podemos ser dueños de empresas como BMW, Nestlé, Coca-Cola, etcétera, por un bastante módico precio de gestión, ¿vale? O por tener en nuestra nómina a los mejores gestores, tanto españoles como mundiales, es decir, por contratar a Iván Martín de Magallanes, por contratar a Alejandro Muñoz de Equam, por contratar a Álvaro Guzmán de Advalor, por contratar a Jorge Fuentes o Tomás Pintó de Bestinver, por contratar a Peter o Tasio Seirlen de Seirlen, por contratar a Terry Smith, podemos tenerlos en nuestra cartera o lo que es lo mismo, en nuestra nómina por un precio, pues bastante asequible, ¿vale? Directamente, si les llamáramos, pues no podríamos contratarlos. Con fondo es un coste relativamente bastante económico, ¿vale? Otra cosa es contratar gestión pasiva,
Bueno, pues disfrazada de gestión activa, fondos que se indexan a un índice y que nos cobran un 1,5% por gestión bueno, pues que no hay gestión de ningún tipo. Bueno, cada vez esto está pasando menos, cada vez hay menos, pero me sigo encontrando con que me enviéis muchas veces carteras, bueno, pues con gestión, vamos a llamarle indexada, disfrazada y con comisiones súper altas. Cada vez pasa menos, pero bueno, sigue pasando, ¿vale? Por eso siempre es importante, como siempre digo, pues el saber elegir un fondo o rodearte de buenos asesores, ¿vale? Porque si no sabemos buscar buenos fondos, no tenemos tiempo o no queremos dedicar a este asunto mucho tiempo, en ese caso una decisión razonable y sensata pues es indexarse de la forma más barata posible, ¿de acuerdo? Y cuando es de la forma más barata posible es prácticamente no pagar nada, o pagar un 0,2, un 0,25 sería un poco lo máximo, de ahí para arriba tampoco tiene mucho sentido el indexarse y pagar más. Muchas veces que hay carteras de indexación pagando un 0,50, pues eso de por sí, desde mi punto de vista, ya es caro. Casi prefiero pagar un 1,5 por un buen gestor profesional, insisto, buen gestor profesional, que pagar esas cantidades, ¿vale? Eso sí, lo que decíamos antes de indexarse, ¿vale? Si no quieres dedicar tiempo a esto, una decisión sensata y razonable es indexarse. Eso sí, si cualquiera de vosotros que está escuchando este podcast, pues ya de por sí demuestra una inquietud financiera y ya debería optar pues ir un paso más allá, que es, en primer lugar, hacerlo por su cuenta. En segundo, si tampoco tiene excesivo tiempo, las excesivas capacidades, contratar un buen asesor con el que se sienta cómodo y pueda tener una relación de confianza a largo plazo, porque al final esto es de largo plazo. Y en tercer lugar, como decía anteriormente, pues si no quiere dedicarle a esto mucho tiempo, indexarse y olvidarse de este asunto. Es decir, con esto ya tendremos suficiente. Otra ventaja que tienen los fondos es el cambio de fondo sin tributar y con mucha flexibilidad. Los fondos cuentan con la fiscalidad más atractiva de entre los distintos productos de ahorro y de inversión que se comercializan, al menos en España. La mayor peculiaridad es que cuando un inversor decide cambiar de un fondo a otro, no tiene que pasar por la ventanilla de Hacienda, es decir, que está exento de tributación por las plusvalías latentes no materializadas acumuladas hasta ese momento. Se trata de lo que tenemos en España, de un marco fiscal muy ventajoso respecto a la decisión de cambiar de un depósito a plazo de un banco a otro o la compra de una acción de una empresa cotizada para sustituir a otra que tenemos en cartera, que en esos casos sí que tenemos que primero vendemos, tributamos y luego volvemos a comprar. Con los fondos podemos estar toda la vida o el tiempo que consideremos oportuno, 5 años, 4 años, que si siempre vamos haciendo traspasos, nunca vamos tributando a la agencia tributaria, ¿vale? Efectos fiscales. Pues a efectos fiscales el rendimiento tiene la consideración de ganancia o pérdida patrimonial, por lo que se integra en la base imponible del ahorro, la declaración de la renta, ¿vale? En esta modalidad se tributa por tramos, un 19% hasta los primeros 6.000, un 21% entre los 6.000 y los 50.000 y un 23% para todas las cantidades que excedan de este último importe. Y por último, también pueden compensar ganancias en fondos con pérdidas generadas por ventas de acciones en bolsa. Es decir, también se pueden compensar pérdidas con ganancias de bolsa o ganancias de bolsa con pérdidas en fondos, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Como decía, antes de meternos en ver un poco diferentes alternativas de fondos en función de nuestro perfil de riesgo, pues en primer lugar vamos a hablar un poco de filosofía inversora, ¿vale? En primer lugar, siempre tenemos que ver la inversión en fondos de la misma manera que somos propietarios de un negocio. Al final, cuando somos propietarios de negocios, nos cambia la perspectiva por completo, ¿vale? Porque al final a ningún empresario, grande o pequeño, en su sano juicio, se le ocurriría vender su empresa porque piense, bueno, pues como el próximo trimestre o el próximo año el PIB global se va a contraer, pues voy a vender la empresa, o porque los bancos centrales suban con más o menos fuerza los tipos de interés.
Si tenemos un buen negocio del tipo que sea, por ejemplo, una fábrica de maderas que exporta el 80% de la producción, una empresa con una flota de camiones de más de 100 camiones o de 5 camiones, ¿eh? Una farmacia, tenemos una farmacia, vendemos la farmacia y si eso ya pensamos, bueno, voy a vender la farmacia porque el año que viene el PIB global se va a contraer mucho y si eso, pues bueno, ya la vuelvo a comprar de nuevo en 2024. No tiene ningún sentido. Pues en fondos deberíamos de hacer lo mismo, ¿vale? Probablemente, bueno, pues si somos empresarios, pues tomaremos medidas del tipo que sea, pues adaptaremos los horarios de transporte, bueno, pues probablemente porque tengamos menos carga. Si tenemos un comercio, pues a lo mejor tenemos que adaptar los horarios del comercio hasta que, bueno, pues hay una pequeña crisis, etcétera, ¿vale? Cualquiera empresario de menor o mayor medida, pues sabe tomar medidas para adaptar su negocio, pues a las nuevas circunstancias. ¿Vale? Si tenemos un horizonte de inversión de verdadero largo plazo, estas preguntas al final no nos las hacemos, ¿vale? En todo caso, como digo, y si tenemos un negocio, pues ajustaremos el negocio, y si tenemos una cartera, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es ajustar la cartera a las nuevas circunstancias, ¿de acuerdo? Si los precios son muy baratos y nuestro perfil de riesgo nos lo permite, pues incrementaremos posiciones donde creamos que a largo plazo podemos obtener más rentabilidad. Al final, el negocio de una farmacia, pues si viene una crisis y podemos comprar otra farmacia sabiendo que aproximadamente en 3-4 años hemos recuperado la inversión, pues probablemente lo haremos, porque estamos pensando a muy largo plazo. ¿Vale? Pues ahora en pequeñas compañías, en small cap, hay muchas oportunidades con estos retornos, con PER 4, 5, 3, es decir, compañías muy baratas. Por eso es muy importante como inversores, al final, conocernos y tener un objetivo real a largo plazo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a entrar ya un poco en fondos y vamos a ver un poco diferentes estrategias, ¿vale? Empezamos como siempre por los de menor riesgo, como pueden ser los monetarios y de renta fija. Y aquí un poco aplica la frase de rentabilidades pasadas no son garantías de rentabilidades futuras, pero aquí en este caso aplica, pero al revés. ¿Por qué al revés? Porque la rentabilidad obtenida en 2020, 2021 y 2022 no va a ser comparable con la que se obtenga en 2023 o en 2024, siempre y cuando, claro, los tipos de interés se mantengan en estos niveles que están actualmente y que no vuelvan a cero, ¿vale? Porque en los años 2020, 2021, 2022, cualquiera puede coger un fondo de renta fija y ve 2020 menos 0,5, 2021 menos 0,8, 2022 menos 0,6. Y dirá, joder, ¿para qué voy a invertir en un producto que como norma general siempre está perdiendo dinero? Claro, es que en el 2020, 2021, 2022, o si nos vamos mucho más atrás, los tipos de interés, el Euribor estaba en negativo y un monetario al final lo que invierte en letras a muy corto plazo, letras del tesoro, y va referenciado prácticamente al precio del dinero. De ahí esas rentabilidades tan bajas, pero como ahora pues tanto el Euribor como las letras y demás han ido aproximadamente al 3-4%, pues eso es lo que nos va a dar un monetario si los tipos se mantienen en estos precios, ¿vale? En renta fija, y por no volver a incidir en los mismos fondos, los que no hayáis hecho, podéis repasar los capítulos 179 y 180, donde hablo de carteras en función del perfil de riesgo de cada uno, etcétera, ¿vale? Aquí no vamos a repetir los mismos fondos, traemos fondos un poco diferentes, ¿vale? Resumiendo, en renta fija, si tenemos un objetivo, bueno, si tenemos un monetario, pues vamos a sacar un 3% aproximadamente, sin prácticamente nada de riesgo. Pero bueno, si vamos un punto más allá, tenemos un objetivo de 3-4 años, podemos obtener rentabilidades medias del 5-6%. ¿Qué fondos? Pues, como he dicho, en los capítulos 179 y 180, por no repetir los mismos fondos, tenemos publiqué un podcast con diferentes carteras, desgranando fondos, pesos, etcétera, ¿vale? Como digo, aparte de los clásicos ya mencionados, tanto en carteras como en diferentes capítulos, voy aquí a incluir algunos otros que son dos nuevas ideas, como es el Epley Corporation, que es un fondo de renta fija que invierte en bonos corporativos de muy corto plazo. Es un fondo
Gestora noruega, buenísima, y en renta fija lo suele hacer muy bien con el ISIN FI 00088000511. También lo pondré en las notas del programa. Este fondo de renta fija lo hace súper bien. Para una cartera de fondos equilibrada de renta fija suele ir muy bien. Otra opción es el BNY Mellon Global Short. Este fondo invierte en todo tipo de renta fija de corto plazo y aquí tiene pues una diversificación un poco más alta porque puede invertir desde bonos gubernamentales hasta high yield, es decir, bonos con menor calidad crediticia, de ahí que la tasa de interés como norma general, como están tomando un poquito más de riesgo porque no solo compran bonos de gobierno, sino compran bonos de empresas que aunque ellos las han analizado muy bien, como norma general suelen tener pocos impagos, pues la tasa de tipo de interés sube y a su vez, invierten en bonos a corto plazo que vamos a tener menos riesgo por subidas adicionales de tipo de interés, etcétera. En este caso el ISIN es IE00BD5CTX77. Y luego en renta fija los clásicos que he mencionado en muchos capítulos: PIMCO Global Income, Cartesio X, Buy and Hold Bonos, Stamp Bond Picking, Fidelity Global Short. En este caso, por ejemplo, el Fidelity Global Short, ya he hablado en muchos podcasts de este fondo de renta fija, incluso en el anterior, en el consultorio, hablé de este fondo y estuvimos viendo la cartera, el vencimiento, la yield que tiene, es decir, el cupón que pagan los bonos que hay dentro. Al final lo que se trata es de hacer un podcast semanal ameno y no repetir en exceso los mismos fondos. Se trata de que aprendamos, pues nuevas estrategias y productos que, como yo digo muchas veces, pues al final hay más fondos que clientes, con lo cual es bueno ver cosas nuevas, pero en la mayor parte de las ocasiones, en mi caso que veo muchas estrategias y muchos fondos, ir descantando para quedarnos con lo mejor que encontremos, con lo cual no significa que porque veas muchos fondos y demás, pues añadas fondos a tus fondos favoritos. Es como hacer un equipo, pues solo podemos poner 11 en una alineación, pues tendremos que tener, aunque los otros sean muy buenos, pero no lo suficientemente buenos, y para meter un fondo, digamos, en cartera, un favorito, tiene que mejorar a lo que tenemos. Si no lo mejora, pues podemos ir viendo cosas y demás, pero prácticamente para casi siempre ir diciendo no, etcétera, ¿vale? Pasamos un poco a fondos mixtos y aquí vamos a traer en este caso hoy una nueva idea de inversión que me presentaron recientemente y que pues que se adapta bastante bien un poco sobre todo a mi perfil y cómo lo veo yo, porque es un poco la misma estrategia y que la verdad no conocía en profundidad, pero pues me gustó y tiene bastante sentido. Que es un fondo mixto, flexible, global, Trojan, ¿vale? Se llama. Luego también os pasaré al final en las notas os dejaré el ISIN, aunque os lo voy a decir ahora. Vamos a ver dónde tengo el ISIN del Trojan. Vale, el ISIN del Trojan es IE00BYV18N80. ¿Qué tiene este fondo? Pues la verdad es que es muy interesante el Trojan. Vamos a ver un poco, a ver dónde lo tengo, dónde estás que no te veo. Vale, lo tenemos aquí, perfecto. Vale. ¿Qué es Trojan? ¿Y qué pasa cuando invertimos en una filosofía mixto global? Pues el dueño del Trojan tuvo otras empresas, fue el CEO de la británica General Electric, que no tiene nada que ver con la compañía americana, sino que fue otra compañía. Él la fundó, y luego en un momento dado, después de los años, pues la vendió a un fondo de inversión y le dieron pues un montón de dinero, con lo cual él, de alguna manera, ¿cuál fue su origen? ¿Vale? Su origen es, ya soy absolutamente millonario, tengo mucho dinero y digamos lo que no quiero es perderlo. Quiero invertir en un producto que me bata la inflación, pero que no tenga pérdidas permanentes de capital y sobre todo centrarse en la protección de capital, ¿vale? De ahí surge un family office que él crea, que con el tiempo lo que hace es que, empezaron a ver los resultados y eran más o menos razonables, tirando a buenos, y fundaron un fondo de inversión, ¿vale? Lo abrieron al público.
de ahí se creó un poco esta gestora, ¿vale? Como digo, el origen es un family office y está centrado en la protección de capital, ¿vale? Hoy en día la familia sigue teniendo el 35% del capital de la gestora y los gestores tienen el 65% del resto de la compañía, con lo cual le hacen tener una clara anihilación de intereses. Si vamos un poquito a la rentabilidad histórica, este fondo creo que se fundó en el año 2001, es decir, ya tenemos más de 20 años, ¿vale? Bueno, pues 100 euros invertidos en mayo del 2001, que fue cuando se creó esto, se han convertido en 400, ¿vale? Pero no solo es que se han convertido en 400, lo importante es cómo hemos llegado a estos 400. Es decir, hemos llegado a 400 con pérdidas de capital en muy pocas y en muy pocos años. Bueno, en el 2007-2008 el fondo cayó un poco, pero bastante poco. Es decir, con una volatilidad del 6,3%. Para que nos hagamos una idea, la volatilidad de la bolsa es del 15,6%. Es que este fondo ha obtenido la misma rentabilidad que el MSCI World en 22 años, pero con una volatilidad menor del 50%, es decir, el MSCI, pues en el año 2007, 2008 cayó mucho, 2011, 2018, pero este fondo como norma general ha tenido pocas pérdidas de capital, ¿vale? Es una buena opción de estar en mercados para alguien que quiera tener un fondo que sepa que le van a proteger el capital de manera sostenible, no va a ganar todo lo que gane la bolsa en un año cuando venga un año muy bueno, pero lo importante es que no va a perder capital de forma permanente cuando venga la próxima recesión del tipo que sea, ¿de acuerdo? Entonces es una estrategia que tiene bastante sentido, insisto, no para todo el mundo, pero para alguien que tenga un perfil conservador y que, bueno, de alguna manera, bueno, oye, no sé qué hacer con el dinero, no sé dónde colocarlo, no quiero perder excesivo tiempo en estos asuntos y quiero a alguien que lo haga directamente. Bueno, pues este fondo a veces pues toma unas posiciones más altas en renta variable y otras veces menos. Para que nos hagamos una idea, ahora están bastante conservadores en la estrategia y tienen muy poquita renta variable. Como norma general, siempre tienen oro en cartera, porque ellos entienden que el oro protege en muchas turbulencias y eso le hace, bueno, pues que tenga una rentabilidad, como digo, a largo plazo, pues bastante interesante, ¿vale? Otro fondo mixto, ¿vale? Sestan Grand Large, ¿vale? Vamos a decir también el leasing del Sestan Grand Large, que es FR 0010286013, ¿vale? Es un fondo mixto de la gestora Amiral, gestora francesa. ¿Y cuál es la filosofía un poco de este fondo? Pues tener una exposición a los mercados de renta variable cuando las acciones bajen. No tienen posición en renta variable en todo el momento del ciclo, ¿vale? Que es un poco al final lo que también nos gusta hacer a nosotros, ¿vale? Pero de esta manera lo que hacemos es que delegando la gestión, pues pueden hacerlo por nosotros, para que nos hagamos una idea también un poco de las rentabilidades. Este fondo se fundó allá por el año en julio del 2003, es decir, hace 20 años. Bien, pues en julio del 2003 la participación era de 100 euros. Bueno, en octubre del 2023 la participación es de 453 euros, es decir, 100 euros invertidos hace 20 años, pues se han convertido en 453. En estos últimos 20 años, bueno, pues si damos la vista atrás, ha pasado de todo. La crisis de Lehman 2007-2008, la crisis del euro 2011, luego el Brexit, luego el COVID, algunas cosas que nos dejamos por el medio, 2018, fuerte corrección de pequeñas compañías con todo lo que tenía que ver con la crisis de Estados Unidos y China sobre el comercio internacional, etcétera. Ha obtenido una rentabilidad a largo plazo del 7%, con una volatilidad del 5,3%, es decir, con una volatilidad bastante pequeña. Es una inversión, bueno, pues aconsejable para determinados inversores tranquilos, ¿vale? Y ojo, ha obtenido una rentabilidad a largo plazo del 7%, pero es que en los últimos 10 años son fondos que tienen renta fija y renta variable. La renta fija en sí no ha dado nada, es decir, 0, 1, 2...
dos, ni siquiera en los últimos 10 años, con lo cual, bueno, se supone que ahora la renta fija ha vuelto a retornos razonables, 4 o 5%, este tipo de estrategias incluso nos deberían de dar unos retornos que no vamos a estimar, pero que probablemente van a estar mejor que en los últimos 10 años, por la pata de la renta fija, que como norma general son fondos que tienen, bueno, pues un 30-50% en renta variable y el resto en renta fija, ¿de acuerdo? Bueno, otro fondo de renta fija, también interesante, el MFS Global Total Return, ¿vale? Ha tenido muy buena rentabilidad a largo plazo, para que nos hagamos un poco a la idea. Desde el año 2013, pues siempre los fondos de MFS, lo bueno que tienen que cuando te viene la información mensual de lo que ha hecho el fondo en el anterior mes, siempre tiene una métrica de lo que ha hecho el fondo en los últimos 10 años. Si estamos hablando del 2023, pues te lo comparan con 2013. Estamos hablando del 2020, te lo comparan con 2010. ¿Bien? Bueno, pues este fondo en los últimos 10 años ha multiplicado, es decir, 10.000 euros se han convertido en 13.500. 13.500 a día de hoy, ¿vale? Porque este fondo, aproximadamente a finales del año 2021, principios del 2022, eran 15.000 euros lo que había obtenido de revalorización. El año pasado fue un año malo. De hecho, el año pasado tenemos que tener en cuenta que esta rentabilidad ha sido descontando un 11,65% de rentabilidad en negativo que tuvo el año pasado, porque el año pasado pues fue un año muy malo prácticamente para cualquier tipo de activos, tanto renta fija como renta variable, ¿vale? Y una rentabilidad del menos 11,65% es algo que en los últimos 10 años no había sucedido en este tipo de fondos, ¿vale? Bueno, pues también es un caso interesante para un fondo mixto. Otro clásico mixto, el BNI Mellon Global Real Return, ¿vale? Desde el año 2010 este fondo ha obtenido un más 50%. Lo mismo, un más 50 desde el 2010, contando con que el año pasado tuvo una pérdida del 11, que es una barbaridad para este tipo de estrategias, ¿vale? Por tanto, podemos considerar que ahora mismo para este tipo de fondos es un buen punto de entrada. Bueno, otro fondo, el buy and hold flexible, ¿vale? El buy and hold flexible, como norma general, tiene 50% compuesto por el fondo de buy and hold bonos y el 50% por el buy and hold equity, que es una compañía gestora española. Los dueños son los gestores de la compañía, lo suelen hacer muy bien, tanto en la pata de renta fija como en la pata de renta variable, y este fondo flexible, pues lo mismo, a largo plazo nos los va a hacer muy bien. La parte de equity suelen invertir en compañías que ellos consideran de más calidad, y ellos dicen que, bueno, que al final la calidad siempre tiene un precio superior y que suele a largo plazo pues dar buenos retornos, ¿vale? Si os fijáis, los que como norma general venís escuchando el podcast desde hace mucho tiempo, en mi caso, cuando diseño cartera, no soy muy partidario de incluir mixtos, prefiero incluir renta fija pura y renta variable pura y hacer yo el mixto. ¿Por qué? Porque principalmente por la exposición a renta fija o renta variable, que la vamos modelando nosotros, porque mientras que si incluimos, ponemos en una cartera mixtos y luego metemos renta fija y renta variable, pues muchas veces el gestor del mixto por su cuenta, por un lado, y la mayor parte de las ocasiones con buen criterio, sube o baja la exposición a renta fija, a renta variable dentro de su mixto, y puede ser que un cliente y por su perfil inversor tenga más exposición a renta fija o renta variable que lo que le puede corresponder, porque por un lado nosotros estamos quitando fondos de renta fija, poniendo renta variable, pero el gestor de los mixtos, que también tenemos el cartel, está haciendo lo mismo, con lo cual, sin darnos cuenta, estamos incrementando el riesgo. El fondo mixto muchas veces es para alguien que quiera, bueno, pues que le deleguen la cartera al 100%, y con el mixto y el gestor dentro del mixto, pues lo va a hacer bien. Incluso cuando el cliente vea que la bolsa cae, pues debería estar medianamente tranquilo porque sabe que tiene un gestor dentro del fondo mixto que, como norma general, sabrá aprovechar las turbulencias de mercado e ir comprando buenas compañías y a buenos precios, ¿vale? Por tanto, nosotros ahí deberíamos de estar tranquilos. Siempre para un perfil de inversor moderado, y este tipo de estrategias pues va a un plazo mínimo de 7 años, ¿vale? Cualquiera de estas estrategias que estoy comentando, pues
son bastante sólidas y debería de tener una rentabilidad más que razonable a este horizonte. Y a juicio del gestor, como decía anteriormente, ya se encargará de ir asignando pesos a su propio criterio. Y al final lo que tenemos que preguntarnos es pagar por esta gestión y con los tipos de interés a estos precios han subido, creo que tiene bastante sentido. Bueno, y vamos ahora un poco al tema renta variable, ¿vale? Renta variable. Aquí poco originales vamos a ser, sino que vamos a dar una vuelta a los fondos que normalmente tenemos, pero también vamos a hablar un poco de filosofía de inversión, ¿vale? Los clásicos dentro del podcast: Shetland, Bailey Gifford, Advalor, Magallanes, Bestinver y Valentum, ¿vale? Valentum lo estamos incorporando porque, bueno, tiene pequeñas compañías y tiene un potencial muy, muy grande, ¿vale? Aquí, más que el fondo en cuestión, que también, sobre todo en renta variable, es más importante nuestra paciencia, ¿vale? En próximos capítulos voy a compartir con vosotros un caso real, ¿vale?, de una clienta que por su circunstancia personal no hemos tocado los fondos en los últimos 5 años y vamos a ver las rentabilidades que hemos obtenido, ¿vale? Estamos hablando de un caso, como digo, real, que obviamente, pues bueno, no podré dar los datos personales, pero sí comentaremos los fondos que son y las buenas rentabilidades que ha obtenido. Y porque entiendo siempre pues os puede ayudar. De primera nos encontramos con un dinero que a ella le cayó, le llegó por una indemnización en la empresa donde estaba, y ella era, bueno, directora financiera en una multinacional, venía de Estados Unidos y, bueno, no conocía un poco la opción de fondos sin traspasabilidad. Y la verdad que le gustó bastante esa idea que teníamos en España, con lo cual ya, como era residente en España, pues podía acceder a la opción de traspasabilidad sin coste fiscal, ¿vale? Y bueno, pues hicimos una cartera de fondos y demás. En algún momento dado fuimos tocando algunos fondos, quitando unos y otros, pero con el tiempo que pasó, que se trasladó a Austria, ¿vale? Por tanto, tuvimos que cambiar su situación a no residente. ¿Y esto qué pasó? Pues que ya no le permitía hacer traspasos sin tener que tributar. En ese momento nos dimos cuenta de que cada vez que quisiéramos hacer un traspaso teníamos que comprar, vender, tributar con las plusvalías tan importantes que teníamos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues que prácticamente no hemos hecho ningún cambio, porque, bueno, pues la cartera iba bien, y las rentabilidades con las que nos hemos encontrado ahora, los resultados han sido espectaculares, pero como digo, lo veremos en detalle sin decir, bueno, evidentemente el nombre ni nada, ¿de acuerdo? Pero es un caso paradigmático para que veamos que muchas veces la paciencia y el estar quieto en un sitio pues paga mucho, ¿vale? Charlie Munger, el coinversor de Warren Buffett, muchas veces, en algunas ocasiones, ha dicho que se gana más dinero con el culo que con la cabeza. Es decir, que se gana más dinero estando quieto en un sitio que no estar de forma permanente pensando, ¿vale? Bueno, vamos a dar un repaso también a los clásicos de renta variable. Y al final, la pregunta que nos vamos a hacer: oye, pues sí, invierto en un fondo de renta variable, bien, perfecto, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de estimar cuánto dinero podemos ganar desde estos precios y a periodos de 5 o 6 años, ¿vale? Que es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, al final empezamos por Bestinver, es un fondo de gestora española, y lo que vemos es un poco, Bestinver lo tenemos que ver como si tuviéramos pues una empresa, un holding, donde tenemos dentro de ese holding diferentes empresas. Vemos que ya a beneficios del 2022 el fondo cotizaba con un múltiplo de 8,7 veces y unos beneficios de 11,5 euros. Valoración sobre esos beneficios y ese PER de 100 euros, el fondo, ¿vale? Y aquí, bueno, pues nos podemos encontrar con 3 escenarios, ¿vale? El primer escenario, que en el año 2023 las compañías bajen mucho los beneficios
a 6,7 desde 11,5, que ya es una bajada, ¿vale? Es decir, una bajada del 42%. Bueno, si en ese caso los beneficios cayeran tanto que las empresas están publicando, insisto, y no están cayendo los beneficios un 42%, ni por asomo. Si el múltiplo pasa de 8,7 a 15, la valoración sería igual de 100, pero nos podemos encontrar que los beneficios siguen bajando otro 42%, que también es una barbaridad. Si el múltiplo, no me sale hoy el múltiplo, pasa a 20, nuestro fondo habrá ganado 34%, o se valoraría en 134, ¿vale? Y luego nos podemos encontrar con un escenario que es un escenario, vamos a llamar central, ¿vale? Que los beneficios pasan de 11,5 como teníamos en el año 2022 al año 2025 a 13,3, que son prácticamente 15%, ¿vale? Si el múltiplo PER nos lo llevamos a 15 de 8,7, la valoración del fondo serían 200 desde 100, es decir, subiría 100%. Bueno, pues eso es lo que nos podemos encontrar. Si nosotros somos ultra conservadores y pensamos, oye, vamos a meterle aquí un conservadurismo extremo. Si nos lo llevamos esto a 2025, que estamos a últimos de 2023, es decir, no queda tanto, ¿vale? Si aplicamos 15 veces los beneficios normalizados de 2025, pues esto valdría 200, pero vamos a ser mucho más conservadores. Vamos a pensar que esto, en lugar de que han subido los beneficios, y que en lugar de 8,7, pues estará a 10 o 11 veces beneficios. Bueno, pues al final el fondo, en vez de valer 200, valdría 150 desde 100, es decir, una revalorización de 50%. Ya nos vale. Con lo cual, aunque le metamos un escenario, vamos a llamar mucho más conservador de lo que le meten los gestores, que de por sí los gestores en estos casos, cuando hacen proyecciones, suelen ser proyecciones conservadoras, o por lo menos los gestores vamos a llamar serios, ¿vale? Pues no estamos hablando de grandes cosas. Y en un fondo de inversión como Bestinfond, ¿qué tenemos dentro de la cartera? Pues tenemos todo tipo de industrias mundiales. Pues tenemos en industria, desde motos, Harley Davidson, BMW, coches, Holcim, el que es una empresa cementera, desde el sector financiero, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, Banco ING, acciones de Exor, ¿vale? Sector salud, tenemos en cartera un 9% de sector salud, con Bayer, GlaxoSmithKline y Livanova. Tenemos sector consumo con un 22%, Booking, Inditex, HelloFresh, Pandora y Proximus. Es decir, tenemos exposición prácticamente a un montón de sectores de todo el mundo. Es decir, tenemos una empresa que al final tenemos que verlo desde ese punto de vista. Somos dueños de Zara en la proporción de nuestro dinero, somos dueños de Booking, somos dueños de BMW, somos dueños de las motos Harley Davidson o de Bayer. ¿Vale? Tenemos que ver desde ese punto de vista. Por eso digo que podemos ser dueños de excelentes negocios, muy bien diversificados y a un precio que pagamos por ello, es decir, una comisión del 1,5, una comisión razonable, ¿vale? Bueno, otro clásico del podcast que también vamos a repasar un poco, Shearlen, ¿vale? Y vemos qué pasa cuando invertimos en Shearlen, pues las 10 reglas, vamos a repasar un poco las 10 reglas de oro de Shearlen, es decir, dónde ellos, cuando invierten en una compañía, qué es lo que le piden, ¿vale? Un modelo de negocio escalable, una industria en crecimiento estructural, compañías que sean líderes en su sector, ventaja competitiva sostenible, fuerte crecimiento orgánico de ventas. Y también ayudan a evitar una pérdida permanente de capital. ¿Cómo? Con una baja concentración de clientes y presencia geográfica diversificada. Cuando hay una empresa que es muy buena, etcétera, pero tiene todo su negocio en 2 clientes, pues hay que andar con cuidado, porque si se te cae uno, se te caen las ventas en un 50%. Entonces ellos, suelen evitar la baja concentración de clientes, ¿vale? Baja intensidad de capital y alta rentabilidad sobre el capital invertido. Es decir, empresas que generen dinero de manera sistemática, pero que no tengan que invertir excesivo dinero
para que el negocio siga funcionando, sino que el negocio de por sí sigue funcionando sin excesivo intensivo capital de manera permanente. Es decir, lo que ganan no tienen que reinvertirlo de manera fuerte, tienen que reinvertir, pero poco. Balance sólido, con poca deuda, cuentas transparentes y excelente gestión y gobierno corporativo, ¿vale? Eso es lo que, pues cuando invertimos en un fondo como Seilen tenemos que estar tranquilos porque tienen esta serie de empresas, ¿vale? Y preocuparnos menos en el hecho de decir, oye, el fondo pues ha caído un 10%, ha caído un 7% o ha subido un 21%. Como norma general, los gestores internamente ya hacen la rotación adecuada. Si hay empresas que están extraordinariamente caras, pues probablemente lo que hagan es que las sacarán del fondo y meterán una cartera con potenciales parecidos, con todo este tipo de reglas, pero a precios más baratos. Y a largo plazo tendremos rentabilidades más que razonables, sobre todo si no estamos en exceso toqueteando la cartera, ¿vale? Otro ejemplo, y aquí ya es todavía más extremo, ¿vale? Es el fondo Baillie Gifford, ¿vale? Baillie Gifford, si tenemos este fondo en cartera, tenemos que tener un horizonte de más de 10 años de horizonte de inversión, ¿vale? ¿Por qué? Porque Baillie Gifford es un fondo que como norma general invierte en compañías que sí que son compañías según su criterio de mucho crecimiento y a largo plazo, y en muchas ocasiones invierte en compañías que ahora mismo no están ganando dinero. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Pero bueno, vamos a repasar primero quién es Baillie Gifford para que nos hagamos una idea. Los 10 de los mayores fondos de pensiones más grandes del mundo están invirtiendo en estrategias de Baillie Gifford. Estamos hablando de fondos muy, muy grandes, y los fondos muy, muy grandes de pensiones del mundo no están gestionados por cualquier mindungui, están gestionados por personas muy cualificadas que para meter un gestor dentro del fondo de pensiones, o sea, lo miran, pero lo miran con absoluta lupa. Si nosotros, como asesores, ya miramos, o sea, el grado de que tienen de analizar al completo este tipo de fondos no tiene nada que ver con el nuestro, ¿vale? Sus principales inversores se concentran en Estados Unidos y en Reino Unido, ¿vale? Llevan décadas de experiencia. Es una gestora que está fundada hace 100 años, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Es una gestora muy longeva. Lo mismo, el capital está en manos del equipo directivo y de los gestores de fondo. Para que nos hagamos una idea, tienen 177 analistas, de los cuales 141, que son la mayor parte del equipo, son de renta variable, y 36 del equipo de renta fija multiactivos. Es una gestora que en la mayor parte de los casos tienen renta variable. Los resultados a largo plazo son extraordinarios, pero claro, en el interdín nos hemos encontrado con periodos de pérdidas de capital pues muy importantes, ¿vale? De hecho, el año pasado este fondo, creo recordar que cayó un 40%, para que nos hagamos la idea. Es decir, tenemos que tener un estómago fuerte y evidentemente, como digo, no vale para cualquier persona, pero ni para cualquier estrategia, sino que tiene que ser una persona que diga, oye, voy a ser capaz de estar en este fondo. Casi la pregunta no la tenemos que hacer, oye, ¿cómo es el fondo? No, nos tenemos que mirar al espejo y decir, voy a ser capaz de estar y mantenerme en este fondo en los próximos 10 años, para que nos hagamos una idea. Ellos compraron Amazon cuando nadie compraba Amazon, 2002, 2003, 2004. Ellos compraron Tesla cuando siempre Tesla ha estado caro, pero ellos siempre pensaban, bueno, como tiene un equipo muy grande, pues que era un negocio. Yo ni siquiera lo veía. Tienen un negocio muy disruptivo, Tesla, y va a encontrar su nicho de mercado y no va a ser una compañía ni que vaya a quebrar ni nada parecido. Bueno, pues los resultados están ahí. Ahora mismo tienen Moderna, que bueno, pues está cayendo fuerte. Ellos creen que Moderna en los próximos años pues debería ser una compañía pues disruptora a nivel Tesla en el automóvil, etcétera. Bueno, pues ya veremos. No vamos a ser nosotros quien ponga en cuestión esas tesis de inversión cuando tenemos enfrente 177 analistas. Es una cuestión de decir, oye, pues confío o no confío, y sobre todo seré capaz de aguantar cuando subo un 50 y vender, y a lo mejor no tengo que vender porque ya ellos internamente están haciendo cosas, o cuando caiga un 30 o un 40 seré capaz de aguantar. Pues casi la pregunta es
hacernos a nosotros, ¿vale? Bueno, porque para que nos hagamos una idea, ellos han obtenido en 20 años rentabilidades del 16% anualizadas, ¿vale? Si esto nos lo llevamos a una tabla de interés compuesto, pues ¿qué vemos? Pues esperar un segundito, que lo tengo por aquí. Vamos a verlo para que veamos qué pasa cuando invertimos en este tipo de fondos y a largo plazo. Dame un segundito, que la tenía por aquí, pero se me ha ido. Pero bueno, enseguida lo sacamos. Vamos a ver. Fondos. Vale. Aquí lo tenemos. Vale. Bueno. Vamos a hacer la simulación un poco si invertimos al 16%. Pero vamos a ser mucho más conservadores y vamos a poner una tasa. Vamos a pensar que en los próximos 20 años este fondo no va a sacar el 16, va a sacar un 12. ¿Vale? Vamos a irnos un poco más para abajo en las proyecciones, pero insisto, últimos 20 años, que ya son 20 años, con todo lo que ha pasado en los últimos 20. Bueno, si invertimos a 20 años y a una tasa del 16%, nos encontramos que 100.000 euros invertidos el 1 de enero del 2024, que estamos a finales del 2023, dentro de 20 años se nos convierten en 2 millones de euros. ¿Vale? 2.200.000, 100.000 euros, ¿vale? A tasa del 16%. Bueno, vamos a ser un poco más conservadores y vamos a bajarle 4 puntos porcentuales menos. Si invertimos al 12% y nos quedamos quietos en un fondo durante los próximos 10 años, dentro de 10 años tenemos 347.000 euros, pero es que dentro de 20 años tenemos 1 millón de euros. Es decir, hemos multiplicado por 10. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer. Oye, vamos a ver. ¿Dónde puedo invertir 100.000 euros o dónde puedo invertir 100 euros que dentro de 10 años me den 3 veces más y que dentro de 20 años me den 10 veces más? ¿Puedo comprar un local en algún sitio cerca de mi casa o cerca de mi zona de influencia? Bueno, la pregunta es, ¿nos van a dar 10 veces más dentro de 20 años? O también podemos extrapolarlo un poco, es decir, si compramos un local hace 20 años, hoy ese local vale 10 veces más. Si compramos un piso hace 20 años, ese piso vale hoy 10 veces más. Yo pienso que no. Pero es que incluso si vamos a un fondo como los que hemos visto antes, mixtos, que en algunos casos, como es el Trojan, ha multiplicado por 4, o el Sestangrar Lars, que vale 400, es decir, en julio del 2023, alguien que compró un local hoy vale 4 veces más. Bueno, pues o has comprado muy bien o quizás no. Y ojo, ese local te ha dado infinidad de problemas. Se ha ido un inquilino, ha venido otro, se ha ido un inquilino, ha venido otro, ha estado tiempo vacío, entre medias seguramente que hemos tenido que invertir en actualizar el local y ponerlo al día, etcétera, etcétera. Con esto no hemos hecho absolutamente nada. Nos hemos podido dedicar a lo que cada uno nos guste, jugar al golf, pádel, lo que queramos, y hemos tenido una rentabilidad más que razonable con alguien que ha estado trabajando para nosotros, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues eso es un poco la función de esto. Más fondos clásicos, ¿vale? Valor. Bueno, históricamente Advalor pues ha tenido rendimientos tanto en su etapa actual como en la etapa anterior cercanos al 15%. Actualmente tienen un alto porcentaje en cash, ¿vale? Con lo cual las caídas adicionales, si es que las hubiese, ¿vale?, no le van a perjudicar al fondo en exceso, pues deberían de ser capaces de poner esa liquidez a trabajar. Por tanto, también es una estrategia donde, bueno, pues deberíamos de dormir tranquilos, ¿vale? Magallanes, bueno, pues en Magallanes ya tenemos un histórico razonable. La estrategia se empezó a hacer en 27 del 1 del 2015, 100 euros, valor liquidativo del fondo. Bueno, a 27 del 10, que es cuando saqué el último valor liquidativo, teníamos 183, es decir, teníamos un 80% más. Ojo, 27 del 10, que hace unos días que los mercados estaban, bueno, pues cayendo fuerte, porque el 15 del 9 del 2023 el liquidativo era de 200.
Es decir, desde el 2015 al 2023 hemos doblado, ¿de acuerdo? Son 8 años, pero bueno, para que veamos un poco la estrategia. Bueno, hemos repasado Bestinver, acabamos con Valentum, ¿vale? Vamos a ver el valor liquidativo de Valentum en los últimos, desde que se creó, ¿vale? Es interesante porque, mira, se creó el 7 del 2 del 2014 con un valor liquidativo de 10. Sobre noviembre del año 2021, es decir, aproximadamente hace 2 años, el valor liquidativo se fue a 27, es decir, multiplicó por 2,7. Es verdad que es un fondo que tiene pequeñas compañías, etcétera, y desde el 2021, desde hace 2 años, el valor liquidativo se ha caído y ahora mismo en noviembre del 2023 está aproximadamente a 18, es decir, ha caído un 50%. Entendemos que desde ese valor liquidativo es un muy buen punto de entrada, ¿vale? Porque son gestores que históricamente lo han hecho muy bien. Evidentemente, si tienen pequeñas compañías, y ahora da igual que tengan, todas las pequeñas compañías están prácticamente muy penalizadas. Pues es una muy buena opción, interesante de buscar, por un lado, un fondo bueno, con un muy buen historial, pero que en los últimos años lo está haciendo mal, porque tenemos, quiero decir, mucho potencial, ¿vale? Bueno, consideraciones finales y ya por ir acabando. Al final debemos de invertir en lo que entendemos, debemos de estudiar mucho y analizar antes de comprar un fondo. Tenemos que tener una alta convicción, esto es muy importante, pues tendremos épocas de malos rendimientos temporales, pero la alta convicción nos va a hacer que no nos movamos del fondo, sobre todo si el fondo es bueno. Pues tenemos miles de ejemplos. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, ahora de Valentum, que estamos comentando. Que alguien que compre ahora, para los próximos 5 o 6 años, va a ser una opción muy interesante de rentabilidad. Tenemos el ejemplo de Advalor, desde el año 2018 a 2021. El fondo no subía. Los índices no hacían más que subir. Y siempre tienes una cartera diseñada y tienes un alto porcentaje en ese fondo y el cliente, es que el SP sube mucho, nuestro fondo no sube, es que el SP sube mucho. La pregunta, ¿qué es esto? Es decir, yo lo he vivido en mis propias carnes. Bueno, pues llega 2021 y parte del 2022, el SP500 se cae un 25% y el Advalor sube un 45%, es decir, una diferencia brutal. Y todo lo que hemos tenido durante tiempo cara de bobos, pues de repente, pues no es que tengamos cara de listo, sino que de la tesis se desarrolla. Y luego, por otro lado, el perfil inversor es lo más importante y es clave, porque conozco mucha gente que tiene un perfil inversor dependiendo de cómo están los mercados. Tiene un perfil agresivo cuando los mercados han subido mucho previamente y tiene un perfil muy conservador cuando los mercados han caído fuerte previamente, cuando justo tiene que ser al contrario. Es decir, en el mercado inmobiliario nos gustaría comprar un local con una rebaja del 50% y estaríamos encantados, pero en el financiero nos cuesta muchísimo más porque decir, no tenemos la mente preparada, ¿vale? Porque probablemente pues, estamos agobiados con tantas excesivas noticias que siempre son malas, ¿vale? Y luego, bueno, pues la diversificación también es muy importante, ¿vale? Debemos de tener la justa y no tampoco tiene mucho sentido cargar una cartera con excesivos fondos, tampoco da lugar. Una cartera, por poner, que decir, un poco estructurarlo, esto que estamos hablando. Una cartera con 10.000, yo veo carteras con 10.000 euros y 15 fondos. Desde mi punto de vista, esto es un disparate. Bueno, pues una cartera con 100.000 euros y 6-8 fondos, pues aproximadamente ya es lo ideal. Una cartera con 1 millón de euros, pues también más de 12 tampoco aporta mucha más diversificación. Es decir, por ahí, en esos entornos, ¿vale? Es que un fondo de por sí ya tiene 30-40 compañías. Con 5 o 6 fondos tenemos gran exposición a la economía global, ¿vale? Al final tienen que ser fondos que entre ellos mismos pues, no tengan las mismas compañías ¿vale? Y no se solape, ¿vale? Y luego, por último, ya por ir acabando, asesoramiento. Pues siempre es conveniente tener, bueno, pues ir de la mano de un buen asesor. Os lo dice alguien que se dedica a esto, con lo cual, bueno, pues aquí también aplica el símil
Ten Warren Buffett, que muchos podríamos decir, bueno, joder, pues estamos arrimando el ascua a nuestra sardina. Como eres asesor, recomiendas un asesor. Pero bueno, claro que lo recomiendo, pero muchas veces, como dice Warren Buffett, nunca preguntes a un peluquero si necesita un corte de pelo, porque siempre te va a decir que sí, ¿de acuerdo? Pero es verdad que, bueno, yo me dedico a esto y asesoro infinidad de clientes. Pero, ojo, muchas veces tenemos que elegir un buen asesor y no tiene por qué ser el que está hablando en el podcast, sino que puede ser cualquier otra persona, que los hay y muy buenos. Pero al final lo que tenemos que encontrar alguien que encaje un poco con nuestro perfil, ¿vale? Y una persona pues que de alguna manera, por un lado, nos transmita confianza. Esto es un hecho el más relevante, porque esto es un camino de muchos años y en esto la confianza es fundamental. Tendremos años que lo haremos fenomenal, tendremos años que lo haremos peor que el índice. Recordaba el ejemplo del 2018-2021 con los fondos value en general, ¿vale? Magallanes, Azvalor, Equal, y los índices no hacen más que subir, etcétera, etcétera. Bueno, por fin 2022 ya ha empezado a cambiar la historia, ¿vale? Y luego es muy importante que alguien nos guíe con esto y que no nos cambie el perfil inversor y nos lo lleve al paso cambiado, lo que hablábamos antes, ¿vale? Al final no debemos de vender en valle y comprar en pico. Si podemos, tenemos que hacer todo lo contrario, es decir, comprar abajo, intentar vender arriba, ¿vale? Estamos sometidos a tanta información que debemos de ser capaces de seleccionar con sumo cuidado la información que nos llega. Entonces, es decir, lo más relevante, ¿vale? Y bueno, con esto ya acabo. Como siempre, recordaros, darle like en la aplicación para que, bueno, pues este podcast pues tenga mayor divulgación. Bueno, me despido de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.